puedan salir bendecidos de este lugar. Siempre que los hijos de Dios se reúnen, el Espíritu Santo lo que hace es que nos habla a nuestros corazones para aumentar cada día la fe. Recuerden que la fe viene por el oír y el oír la palabra del Señor. Vamos a orar. Señor, gracias te amo una vez más en esta mañana. Gracias por tu amor y por tu misericordia. Ahora pedimos, Espíritu Santo de Dios, que tú nos ayudes a explicar el mensaje que traes para nuestros corazones y que salgamos saliendo de este lugar llenos y confiados del poder de tu palabra. Gracias en el nombre de Jesucristo. Amén. El título que tiene esta predicación es Dios de milagros. Dios de milagros. En la Escritura, Dios tiene muchos nombres. Entre ellos podemos decir, se le dice el Shaddai, que quiere decir el Señor. Elohim, Dios creador, todopoderoso y fuerte. Jehová Jireh, quiere decir el Señor proveerá. Jehová Rafa, el Señor que sana. Jehová Nisi, el Señor es mi bandera. Jehová Shalom, el Señor es mi paz. Jehová Sama, el Señor está aquí. Todos estos nombres que tiene el Señor en la Escritura es con el objetivo de enaltecer su nombre. Son nombres que le ha dado alguna persona que se ha encontrado con él en el camino y ha determinado darle ese nombre. Estos nombres denotan quién es Dios. Para comprender que estamos frente a un Dios de milagros, tenemos que conocer al Dios que hace los milagros. El Dios que hace los milagros es un Dios todopoderoso, que no tiene ni principio ni fin. Algunas personas dicen, bueno, ¿y quién creó a Dios? Las personas se preguntan así. Dios creó todas las cosas, pero ¿quién creó a Dios? Y la respuesta es que Dios es tan grande que Él no tiene ni principio ni final. A Él no lo creó nadie. Él es desde la eternidad, hasta la eternidad. Es alfa y omega, principio y fin. Quiere decir que Él no depende de nadie, que nadie le dé nada. Él no depende de que nosotros le suplamos algo a Él, porque Él es el que le suple a todas las personas en la tierra. A toda la creación le suple lo que necesita. Él no creó nada que no tenga suplemento. Todo lo que Él creó, Él lo sustenta con el poder de su diestra. También es conocido como el amoroso, el compasivo, el clemente, el bondadoso, el misericordioso y justo Dios. En 1 Corintios 13 lo define el amor. Dice que Dios es amor. Quiere decir que esa palabra define la capacidad de Dios en todas las áreas de nuestra vida. No hay un lugar donde puede estar la ausencia de Dios, porque Él lo cubre todo, porque todo es hecho por Él y para su gloria. Lo define en su santidad, su omnipotencia, su verdad, la justicia, su fidelidad, así como su gracia.
Él es eterno, es desde la eternidad hasta la eternidad. Los hombres creen solo en las cosas que ven. Pero este Dios que nosotros estamos hablando es un Dios que tú no lo ves. Nadie ha podido ver nunca a Dios. Pero su eterno poder, su capacidad de creación, te lo exhibe todos los días. No hay un día que tú abras los ojos que tú puedas decir, hoy yo no he visto a Dios. El interior tuyo te dice que hay un Dios. La Biblia nos dice que los cielos cuentan la gloria de Dios. El firmamento anuncia la obra de sus manos. Quiere decir que si miramos al cielo, ahí estamos viendo a Dios. Si miramos a la tierra, ahí estamos viendo a Dios. En una ocasión, alguien decía que Dios no era real. Si Dios es real, ¿por qué hay tanto sufrimiento en la tierra? Porque si Dios es real, hay tanta guerra en la tierra. ¿Por qué si Dios es real, hay tantas enfermedades en la tierra? Esas preguntas vienen de hombres irracionales que no conocen a Dios ni su poder. Hombres que solo están buscando lo racional. Y a Dios se puede ver en lo irracional. Por ejemplo, cuando la Biblia expresa que para Dios un día es como 1000 años. Alguien dirá, un día como 1000 años. Es mucho tiempo, muy largo. Un día. Pero te está hablando del poder que tiene Dios de hacer las cosas tan rápidas. Que para él lo mismo son 1000 años que un día. Para él es lo mismo en lo alto que en lo profundo. Lo que se ve que lo que no se ve. Dice la Biblia, las naciones son como una gota de agua en las manos de Dios. Todo lo que nosotros vemos, dice el libro de Isaías, que es como una gota de agua. Por eso que el poder de Dios se puede ver en todas partes. La Escritura dice también que el cielo es su trono y la tierra el estrado de sus pies. En Isaías 41:13 dice, porque yo soy el Señor, tu Dios, quien te sostengo de la mano derecha. ¿Y cómo tú crees que hay un Dios que te pueda sostener a ti de la mano derecha? Y a la vez hay una persona en el otro extremo de la tierra y lo sustenta y le toca de la mano derecha. Y haya un hombre en una prisión y esté tomado de la mano del Señor por su mano derecha. Por eso cuando comprendemos la capacidad de Dios, el ser de Dios, es cuando único podemos estar frente a un Dios que haga milagros. Es cuando tú solo puedes comprender que Dios hace milagros. Porque es un Dios que está atento a la necesidad de cada ser humano. En el libro de Job podemos conocer un poquito más a Dios.
Dice que Job pierde todo lo que tiene y se sienta cubierto de llagas, clamando a Dios por respuestas. Le dijo: ¿eres tú quien hace grandes cosas e insondables sin número? En los últimos capítulos del libro de Job se le revela a Dios a Job y le dijo: ahora siéntate ahí, que yo te voy a decir quién soy yo. Job no había tenido una revelación directa nunca del Señor. Y de pronto Dios se le muestra a Job y le comienza a decir. Tomó la creación y dijo: voy a hablarle a él de la creación. Y le dijo: Job, ¿quién fue el que creó todas estas cosas que tú ves? ¿Quién fue el que le puso fin al mar para que el mar no pudiera ir sobre la tierra? Job, ¿quién hace parir las cabras monteses? ¿Quién hace llover en el desierto, Job? Porque allí no va nadie a echarle agua a una planta. Y ellas se sostienen en el desierto. Job, ¿quién le da de comer a los cachorros de un león cuando están en la guarida llorando y gritando por comida? ¿Será el león o seré yo que le doy la carne al león? Job, ¿quién hizo a las águilas que hacen sus nidos en las peñas y tienen una vista muy larga para ver la presa? Y comenzó a hablarle de todas las cosas creadas por él. Le habló de Pleiades, le habló de las estrellas, de la Osa Mayor. Le habló de animales hechos por Dios de grandes fuerzas, que nadie puede, aunque quiera, decía que un leviatán, que aunque tú lo quieras coger con un anzuelo, no lo puedes coger, ni con un arpón, porque no le entran las lanzas. Y cuando tú ves estas cosas de Dios, te das cuenta delante de quién tú estás. Y entonces Job entendió en ese momento que Dios era todopoderoso. Y él clamó: de oídas te había oído, pero ahora mis ojos te ven. Quiere decir que todos podemos ver al Señor, porque lo vemos en las cosas creadas por Él. La perfección que tienen las cosas que hizo el Señor. A Job le dijo: Job, ¿quién le dio las plumas al pavo real? Todos hemos visto un pavo real. Y le dijo: sí, esos colores que tiene el pavo real, eso lo hice yo, Job. Yo soy el creador de todas las cosas. Esos colores perfectos que tiene esa ave en la pluma, los hice yo, para alabanza y gloria de mi nombre. Jesús nos resumió en Mateo 11:27 diciendo: todas las cosas me fueron entregadas por mi Padre, y nadie conoce al Hijo sino el Padre,
Ni al Padre conoce alguno, sino el Hijo, y aquel a quien el Hijo se lo quiera revelar. Podemos conocer a Dios si a través del Hijo que nos lo revela. Ahí podemos comprender las Escrituras por el Espíritu Santo, y ahora entiendo cuando leo. Me decía la hermana Elizabeth en estos días, maestra de español de toda una vida, retirada. Dice que ella no entendía la Biblia. Dice, pero ahora estoy leyendo la Biblia y estoy entendiendo algunas cosas. Porque no es por sabiduría humana que tú puedas entender la Biblia. La Biblia no es para entenderla con sabiduría humana. Tienes que esperar que Dios se revele a tu vida. Mientras tú no seas hijo de Dios, nunca vas a entender la Escritura. Nunca, porque eso hay que entenderla por revelación del Espíritu Santo. Solo por el poder de Dios se entienden las cosas que están escritas en la Biblia. Cuando Dios es revelado a nuestras vidas, comenzamos a entender cuánto Él nos ama. Dice la Escritura, y tanto amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Juan 3:16. Su amor por nosotros es tan grande que Él ha demorado su venida, porque no quiere que ningún hombre se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento. Por eso es que Dios no ha venido a la tierra, porque Él quiere que todos los hombres se arrepientan y vengan al conocimiento de su palabra. Conozcamos a Dios en lo sobrenatural. Todos conocemos las leyes de la física, creadas por Dios para el movimiento y funcionamiento del planeta. Cuando ellas son violadas, estamos en presencia de un milagro. Por esto es que afirmamos que los milagros solo los puede hacer Dios, porque Él fue el que creó la física. Una vez comprendido lo grande que es nuestro Dios, estamos en condiciones de saber qué cosa es un milagro y cómo yo puedo recibir ese milagro. Es cuando vemos algo que se va de las manos del hombre, del control del hombre, del control de la ciencia, de la física. Hay cosas que tú las ves y solamente con verlas tú dices eso, va, tiras una piedra y dices, esa piedra va a caer. O tienes, no sé, un animal, X, un perro, y se te preña la perra y sabes que la perra va a parir. Porque son cosas naturales que tú ves en la vida. Un niño nace y tú sabes que va a crecer. Pero donde tú tienes que buscar el milagro de Dios es cuando tú ves que las cosas que debían de andar bien comienzan a andar mal. Y ves que siguen mal. Por ejemplo, te viene una enfermedad a tu cuerpo y vas a ver al médico y el médico te dice, esto no tiene cura. Porque dice la física y dice la ciencia que estas células han sufrido y se han deteriorado y este hueso se jorobó y no hay quien lo enderece.
Ahí en esa condición es cuando viene e interviene Dios para hacer el milagro. Mientras que el problema se pueda resolver por medios naturales, no hace falta milagro. Hace falta capacidad, hace falta conocimiento, hace falta a veces deseo de hacer algo. Hasta ahí no hace falta un milagro. Hasta ahí no hace falta Dios. Por eso es que las personas se acercan mucho a Dios cuando están en las condiciones que ya el hombre lo desecha, que el hombre no puede hacer nada por él, que su vida está destruida. Ahí es cuando viene Dios a nuestras vidas y hace el milagro. Todos los que estamos hoy aquí reunidos somos hijos de Dios. Y somos hijos de Dios por un milagro que fue la salvación de nuestras almas. Dentro de nuestra familia hay muchos que no adoran al Señor. Y nosotros quisiéramos que ellos adoraran al Señor. Pero en ellos no se ha producido ese milagro de la salvación, que solo lo puede hacer Dios, como decíamos al principio. Los milagros solo los puede hacer Dios. Hay milagros que las personas ya ni lo esperan. Se adaptan a una condición en la vida y ni si por su mente le pasa de que su vida puede cambiar. Esto le pasó a una mujer que dice la Biblia que llevaba 18 años encorvada. Imagínense usted una persona que lleva 18 años encorvado, caminando encorvado. La gente la miraba y lo más que me decía, esa es la jorobada, esa es la encorvada del barrio. Los médicos decían, bueno, o sea, nació así, jorobada, se le jorobó la columna, no sé qué cosa. Pero Jesús se le acercó a aquella mujer con ese poder de misericordia que él tiene y le dijo a aquella mujer, ¿quieres cambiar tu condición? ¿Tú quieres seguir así jorobada la vida entera? Yo puedo cambiar tu condición. Y eso que le digo a esa mujer, nos lo dice hoy a nosotros. Tú puedes seguir como tú eres. Tú puedes seguir robado como tú estás. Pero si tú crees que Jesucristo tiene poder para enderezarte y cambiar tu vida y enderezar tu camino, aquí está Él hoy. Y para los que me oyen por las redes sociales, aquel milagro que hizo Jesús hace 2000 años, de que aquella mujer la cogió y le dijo, enderézate. Y todos vieron como aquella mujer que era jorobada fue derechita, como una vela. Aquella columna que lleva 18 años jorobada se enderezó al momento. Ese milagro lo hace Jesús hoy también. No sé de qué tú estás padeciendo, no sé qué enfermedad tú podrás tener, que lleva mucho tiempo arrastrando esa enfermedad. Yo quiero decirte en esta tarde que para el Señor no hay nada imposible. Y Él quiere hacer en tu vida un milagro.
El Señor quiere interesarte en esta hora de la tarde. Cuenta la Biblia que había una mujer que tenía un flujo de sangre. Las mujeres podrán saber lo pesado que es el flujo de sangre. Y aquella mujer, dice la Biblia, que había gastado todo su dinero. No sabía qué médico iba a haber en Israel. Y tal vez tú estás así en este momento. Tal vez tienes una necesidad y estás siguiendo a este médico y vas a aquel médico. Y no sabes a dónde vas a ir. Yo recuerdo que allá en Cuba, donde yo vivía, a una cuadra de mi casa, había un hombre que él se llamaba o se dejaba pasar como el Milagroso. Y aquel hombre venían de todos los lugares de Cuba. A las 2 de la mañana y había una cola esperando por que aquel hombre se levantara. Y todo el mundo hacía la colita, una cola inmensa, por ver a aquel hombre, porque decían que si el hombre le hacía un tratamiento, iba a ser sano. Quiere decir que cualquiera que tenga una necesidad de un milagro, hará cualquier esfuerzo en su vida por recibir el milagro. Y el Señor en esta hora de la tarde te está diciendo que necesitas un poquitico de fe para recibir tu milagro. Aquella mujer del flujo de sangre dijo, si yo tocara nada más el borde de los vestidos de ese hombre que va caminando por ahí, yo voy a ser sana. Y de pronto aquella mujer logró tocar a Jesús. Y Jesús dijo, alguien me ha tocado porque de mí ha salido poder. Y los discípulos dijeron, maestro, será la muchedumbre. Hay mucha gente en este lugar. Y él dijo, alguien me ha tocado que tenía una necesidad de un milagro. Alguien ha acudido a mí en este momento. Y aquella mujer saltó y dijo, he sido yo. Y dice la Biblia que aquel flujo de sangre se detuvo al momento. Ese es el Dios que hablamos en esta hora de la tarde. Un Dios que te hace el milagro al momento. Cuando parece que no hay solución, en ese momento aparece el Señor y hace el milagro en tu vida. Jesús es experto en llegar en momentos difíciles. Dice que había un hombre que era un endemoniado, que vivía en los sepulcros, que todo el mundo lo conocía en su pueblo por ser un desastre endemoniado. Y Jesús llegó a aquel lugar y cuando los demonios que tenía aquel hombre encima vieron a Jesús, temblaron. Porque solo las personas necesitan acercarse un poquito a Jesús para ser libres y recibir el milagro. Este hombre tenía muchos demonios encima, pero recibió la liberación. Algunas personas andan atadas a deseos mundanos
Y por eso no crecen espiritualmente y parece que andan secos espirituales. Y es que no han recibido un milagro del Señor en su vida para ser libres para siempre. Entre los milagros que hizo Jesús, hizo milagros de provisión. Ese milagro que quizás hoy en Cuba haya mucha gente pidiéndole al Señor: Señor, provea. Yo necesito que tú me proveas. Dice que Jesús estaba hablándole a una multitud y parece que ya era mucho el tiempo que hablaba el Señor enseñando quizás el sermón del monte, que era un sermón largo. Y los discípulos le dijeron: Señor, despide a la multitud. Y el Señor vio la condición de las personas. Vio que aquellas personas tenían hambre. Y ahí hizo los milagros más extraordinarios que hizo el Señor en su campaña. Había un muchacho que tenía 5 panes y 2 peces. Y dijo: tráiganme eso aquí. Y hizo un milagro extraordinario. Automáticamente tomó aquello, dice que oró al cielo. Le dijo: gracias, Padre, porque yo sé que tú siempre en mí me oyes. Yo necesito un milagro para darle comida a esta gente. Y automáticamente aquellos panes se reprodujeron de forma tal que pudo alimentar a aquella multitud de personas que estaban oyendo quizás su sermón. Porque Dios es un Dios que provee según tu necesidad. La necesidad que tú tienes hoy no va a ser la misma que vas a tener mañana, ni la que vas a tener el año que viene. Nosotros todos los días necesitamos del Señor y muchas veces vamos a necesitar un milagro. Unos lo necesitan médicos, otros de un techo para cubrirse, otros de alimentos que no tienen con qué alimentarse, otros de un cambio de sistema como el que estamos pidiendo en Cuba, que algunos decíamos que era imposible el cambio. Yo mismo decía que yo no iba a ver un cambio nunca en Cuba, que eso era para mis hijos, mis nietos. Y me parece que hasta yo voy a ver el cambio en Cuba. Porque cuando interviene el Señor, se hace el cambio. En lo que tú necesites, según sea tu necesidad. Hoy puede ser que estés enfermo y necesites que Dios toque el lugar de tu enfermedad. Pídaselo al Señor. Él está hoy aquí en medio de nosotros. Los milagros pueden ser de muchos tipos. Por ejemplo, Nápoles necesita un milagro ahora de sus papeles. Si lo miramos de forma natural, no hay papeles para nadie. Se paró el trámite, pero puede haber un milagro. Un milagro es lo que hace cambiar las cosas en tu vida y en mi vida.
Hubieron otros milagros que hizo el Señor, que a veces decimos, ya estos son ya de otra dimensión, que son imposibles de hacer, pero son de los que más me llaman a mí la atención. Dice la Biblia que había un hombre llamado Lázaro, que era amigo de Jesús. Y el hombre había muerto. Y a los 4 días se aparece Jesús en esa casa. Y dícele una de las mujeres, oh Señor, si tú hubieras estado aquí, Lázaro no se hubiera muerto. Y Jesús quizás la miró y tuvo misericordia de ella. Y le dijo, vamos a la tumba de Lázaro. Y llegó y se paró frente a aquel sepulcro y le dijo, Lázaro, sal fuera. Y aquel hombre que llevaba 4 días muerto, dice la hermana que ya hedía, ya tenía mal olor. Aquel hombre resucitó. En esa condición hay miles de hombres muertos que tienen ya mal olor. Pero el que crea en Jesucristo, aunque esté muerto, vivirá. Porque Él es la resurrección. El Señor quiere renovar a alguien. Quiere resucitar a alguien en estos tiempos. Hay muchos que están muertos y necesitan del milagro, la resurrección. Ese milagro lo recibimos casi todos nosotros cuando estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Y Él nos hizo vivir y nos dio vida y vida en abundancia. Y es lo que tenemos que predicarle a la gente, que no importa que estén muertos, no importa su condición, si creen en Jesucristo, su vida puede renacer, su vida puede ser cambiada para siempre. Si se escribieran los milagros que ha hecho el Señor ayer y hoy y los que va a hacer mañana, no cabrían los libros de toda la tierra para ellos, porque aún los cielos no pueden contener la gloria de nuestro Dios. La tierra está llena de su misericordia, su presencia lo llena todo. No hay una persona en esta tierra que no haya recibido un milagro del Señor. Todos hemos sido beneficiados por la mano bendita de Jehová. A Él le damos toda la gloria, la honra, la alabanza y el honor. Amén. Si estás pasando alguna dificultad que tú sabes que solo un Dios de milagro puede resolver, esta oración es para ti. Pongámonos en pie. Señor, gracias te damos en esta hora de la tarde, donde hemos comprendido que tú eres un Dios de milagro. Por eso queremos pedirte desde aquí, Señor, que se acabe de efectuar el milagro que estamos pidiendo en nuestra isla de Cuba. Oh Dios mío, recibimos tu milagro. Gracias porque tú has puesto tu mano y nosotros vamos a recibir de tu mano la libertad que necesitamos en Cuba para todos. Te rogamos en esta hora de la tarde por los que estén enfermos. Mira la señora de Agustín,
Yo ruego, Señor, que tú hagas un milagro como le hiciste al ciego aquel, que le untaste el lodo y le dijiste, vete al estanque Siloé, y el hombre recuperó su vista. Yo te ruego que tú hagas un milagro en esta mujer, para la gloria y la honra de tu nombre. Así te ruego por los demás hermanos que están pasando enfermedades y tribulaciones. Te ruego que un milagro se efectúe en esta hora en sus vidas. Mira a los que están enfermos en una cama. Levántalos para la gloria y la honra de tu nombre. Glorifícate en esta hora, Señor, con los que tienen problemas de alimentos en la tierra. Glorifícate en los que tienen problemas de guerra, que necesitan, Señor, que tú pongas tu mano milagrosa y traigas la paz a su país. Te pedimos que hoy tu mano bondadosa sea sobre esta tierra y podamos todos recibir un milagro, Señor, para la gloria y la honra de tu nombre. Gracias le damos al Espíritu Santo, porque Él es el encargado de hacer estos milagros que te estamos pidiendo y que queremos ver, Señor. Te pedimos una llamada urgente por teléfono para Nápoles y su esposa, que ellos puedan completar el milagro que tú un día comenzaste en su vida y puedan obtener los papeles de este país. Haz el milagro en sus vidas. Te pedimos que tú nazcas, Señor, en los corazones de nuestros hermanos, que ellos te puedan amar con todas sus fuerzas, te puedan poner a ti primero en todas sus cosas. Bendecimos a la iglesia en el nombre de Jesucristo y te damos gracias en esta hora de la tarde, Señor. Gracias en el nombre de Jesucristo. Amén.